El editor de la publicación The Atlantic, que tiene su sede en Washington, Jeffrey Goldberg, dijo a CNN que todavía tiene más información que contar sobre el chat de la app Signal, en el que fue incluido un chat entre funcionarios de gabinete de Donald Trump. Hace unas horas, el periodista reveló datos que obtuvo al ser agregado justamente por accidente a la conversación en la que altos miembros del gobierno hablaban sobre presuntos planes operativos de defensa e información confidencial, en particular un ataque en Yemen. La versión fue negada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, hay que recordar, en declaraciones del día lunes, quien dijo que nadie estuvo enviando mensajes de texto con planes de guerra. Pero otros funcionarios de la administración también han cuestionado y atacado varias veces repetidamente la credibilidad del propio periodista. Por cierto, Signal, la aplicación de mensajería que usaron los miembros del gabinete para este intercambio, es propiedad de un grupo sin fines de lucro, la Signal Technology Foundation. Su presidente asegura que la aplicación utiliza cifrado de extremo a extremo, que describe como el estándar de oro en comunicación privada. Signal es popular entre los periodistas gracias a sus funciones de privacidad y también es utilizada por funcionarios gubernamentales. El presidente Donald Trump, por su parte, en relación con este caso, defendió a su asesor de seguridad nacional, quien habría agregado a ese chat al periodista Goldberg de la revista The Atlantic, y dijo que un incidente como este son cosas que pueden pasar. Yone Molinares en Washington con más de esta audiencia, de estas repercusiones. Yone. ¿Cómo estás, Gaby? Y la estrategia de la Casa Blanca ha sido muy clara. Primero, denigrar al reportero, a Jeff Goldberg. También negar que haya habido algo de clasificado, que se hubiera ventilado en este chat público. Y también, pues fuera de eso, bajarle un poco a la importancia de precisamente haber hecho eso en un chat que no cumple con los protocolos de seguridad que el gobierno de Estados Unidos demanda. La verdad es que hoy por hoy, con esta defensa férrea de parte de Donald Trump, es claro que obviamente hay un interés de proteger especialmente a uno de los que está siendo el blanco más importante, que es Mike Waltz, porque este asesor de seguridad nacional, según el reportero, él cree que él fue este asesor de seguridad nacional que incluyó a Goldberg en este chat. Pero un poco más allá es el asunto de cómo contenerlo hasta que pasen los días y baje un poco la situación, o que otra cosa termine cambiando la atención de la prensa y la atención de todos los que pues siguen la política. Finalmente, hoy hubo una audiencia en el Senado que tenía que estaba programada para hablar de los asuntos, amenazas mundiales, que normalmente ocurre cada año, pero que llegó precisamente en momentos en que dos de estos funcionarios eran parte del chat. La directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, y el director de la CIA, John Ratcliffe. Los dos siguieron insistiendo que no hubo información clasificada, pero también hicieron una estrategia importante, y era tratar de evitar que dan muchas respuestas y pasarle la responsabilidad al Departamento de Defensa. Mira, eso fue lo que dijo uno de los senadores demócratas, que fueron los que realmente estuvieron hablando de este asunto en la audiencia del Senado. Aquí está. Putting aside for a moment that classified information should never be discussed over an unclassified system. It's also just mind-boggling to me that all these senior folks were on this line and nobody bothered to even check. Security Hygiene 101. Who are all the names? Who are they? El director de la CIA fue muy claro en decir que cuando fue confirmado y entró en su puesto, inmediatamente aplicaciones como la de Signal fueron parte de la cantidad de, digamos, de aplicaciones a los que tenía acceso, y pues dejó claro que Signal también había sido aprobada por el gobierno de Estados Unidos y que había sido utilizada incluso desde el gobierno de Joe Biden.
Pero, sin embargo, pues dejó claro que nada de esta información se había hecho de forma clasificada, pero sí reconoció en algún momento que realmente no debió ser tal cual, que no fue apropiado haber hecho una conversación de este calibre. Una de las cosas que llaman la atención para los demócratas, que son los que estuvieron pues incisivos durante toda esta audiencia, era ¿quién entonces tenía la responsabilidad? Y estos dos funcionarios le echaron la culpa directamente al Departamento de Defensa y querían que el que respondiera fuera el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ayer fue bastante claro en atacar al periodista, pero que no respondió las preguntas. Hegseth fue uno de los que dio los detalles más importantes de lo que tenía que ver con esta operación militar del 15 de marzo en Yemen. Y además, pues es la persona que está al cargo del Departamento de Justicia y el giro que le estaban dando, Gaby, era que es Hegseth el que decide qué es clasificar, qué es algo que puede ser clasificado y que no. Es decir, como quien dice, de la noche a la mañana alguien dice esto es desclasificado y se desclasifica. No es tal. No es, y eso es lo que tenía muy molestos a los demócratas. Mire, este es otro de los intercambios que ocurrieron en la audiencia. Senator, I can attest to the fact that there were no classified or intelligence equities that were included in that chat group at any time. So, and I so the defer, attack sequencing and timing and weapons and targets you don't consider should have been classified? I defer or to the classified? Secretary of Defense, the National Security Council on that question. Los republicanos decidieron preguntar otras cosas. Obviamente, la audiencia tenía otros asuntos importantes de amenazas mundiales, pero ninguno tocó el tema y los pocos que medio lo tocaron simplemente se limitaron a decir que lo iban a hacer en una sesión cerrada. Al final, muchos de los republicanos dicen que esto es un error y un error lo comete cualquiera. Estos son los mismos republicanos que estaban molestos por lo que había ocurrido con los correos electrónicos de Hillary Clinton. La verdad es que cuando uno de estos asuntos ocurre en un funcionario de cualquier otro nivel, pudiera terminar a lo mínimo en despido y a lo máximo posiblemente acusado de violar alguna de las leyes, como la ley de espionaje que se encarga de determinar cómo se manejan los asuntos clasificados. Es posible que esto tenga alguna repercusión, pero a la luz de lo que está ocurriendo en la Casa Blanca con la protección que está entregando el presidente Donald Trump a sus funcionarios, va a ser un poco difícil. Va a ver qué se puede hacer de parte de los demócratas, Gaby, pero la verdad es que por ahora, más allá de presionar, está un poco difícil. Pues sí, y este escándalo no parece irse a ninguna parte. De hecho, la presunta también participación en ese chat de Steve Witkoff, nada más y nada menos que el hombre que estaba en Rusia en ese momento, hace las cosas todavía más preocupantes. Gracias. Yone Molinares se encuentra en Washington, nos espera ya y nos acompaña esta noche el doctor Craig Deer. Él es profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la National Defense University. El profesor es un funcionario retirado, sirvió en el ejército estadounidense por 20 años, se especializó en inteligencia militar y es que con estas credenciales lo convocamos, profesor, gusto saludarle, para que nos dé su opinión. Primero, antes de hablar de la audiencia, ¿qué pensó usted cuando se enteró de este error? ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriela, y gracias por la invitación. Y arranco aclarando que sigo trabajando para el Pentágono, pero hablo a título personal como profesor investigador. Mira, me parece que es un escándalo, eso sí, pero no es un dato mayor. Me explico. Claramente fue un error. Para mí la pregunta clave es quién agregó a este periodista a este chat. O sea, la tarea de Mike Waltz, yo asumo que él fue el que creó este grupo de chat en Signal, porque su función es coordinar entre este nivel de personajes. Ahora bien, coordinar sí y tener conversaciones no reservadas está bien. Y a pesar de las negaciones que había información clasificada, a mi juicio, detalles operacionales, casi por definición, sí lo son. Lo que dijo el secretario de Defensa de que no eran planes de guerra es cierto. O sea, planes de guerra son formales, se transmiten a través de cadenas reservadas, y esto no fue el caso. Pero no hay duda que fue
esto fue desordenado, casi no profesional, el hecho de que esta conversación tuvo lugar al nivel que se realizó y además el hecho de que no a nadie haya revisado el hecho de que estaba un periodista en este grupo de chat es lo que francamente no alcanzo a entender. Ahora, profesor, hay otros aspectos. Evidentemente, lo que opinan sobre Europa, el contenido de este chat que no es sensible, es un tema aparte y lo quiero dejar aparte porque en esto que es la tarea de tener cuidado en lo que para usted sí es información clasificada, hay que también saber en qué línea de internet, si fue teléfono personal o un teléfono de gobierno, etcétera. Y considerando además que uno de los funcionarios, Steve Witkoff, está en Rusia y con las mismas preguntas técnicas básicas cuando queremos hablar de proteger información. Sí. Mira, lo que me parece que ha de haber pasado, basado en mi experiencia, estos teléfonos donde estaba la aplicación de Signal son teléfonos del gobierno y esa aplicación se le pone en ese teléfono. Pero se pone porque Signal tiene más seguridad que WhatsApp, pero es semejante, ¿no? Y es para reducir la posibilidad de alguna fuga, pero no está diseñado para discutir asuntos reservados. Así de sencillo. Y de nuevo, insisto, si bien es cierto que quizás en el texteo nada decía secreto, ultra secreto, el hecho de compartir información operacional sobre operaciones en algún país extranjero, sobre todo usando armas, por definición, sí es información reservada. Claro. Oiga, a ver, no quiero entrar al tema de la política, pero se ha politizado enormemente por las declaraciones que los mismos funcionarios involucrados, algunos de ellos en este chat, la manera en la que han reaccionado en otras instancias con otros ejemplos. Se habla del servidor de Hillary Clinton, por ejemplo, pero estrictamente hablando en términos de violaciones en lo que son las normas de estos funcionarios públicos, en otros tiempos, ¿qué habría pasado? Y sabe, tengo en particular interés de entender su opinión sobre la conducta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en considerar, más allá de si entró o no el periodista, a Signal como la app adecuada para compartir estos detalles. Bueno, para mí los casos de la canciller Hillary Clinton y este caso son totalmente distintos. O sea, Clinton, a propósito, creó un sistema fuera del sistema normal de la Cancillería. Este error, hecho por quién sabe quién, no creo que haya sido ni Hegseth ni Waltz, porque pues, es un periodista antitrumpista, no tiene sentido invitarlo. De nuevo, para mí esa es la pregunta interesante. ¿Quién invitó a esa persona? Ahí va a ir la investigación. Pero de nuevo, Hegseth fue claro en su declaración, ¿no? Dijo, no había ninguna conversación sobre detalles o planes de guerra, lo cual parece acertado. Pero deja al lado el hecho, vuelvo y repito, conversar, textear sobre asuntos operacionales, por definición, es información reservada. Bueno, pues queda más que claro y gracias por enfatizarlo, profesor. Le agradezco la oportunidad de esta conversación. Es el doctor Craig Deer. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.